Buenas noches, amigas y amigos que todas las noches nos siguen en este programa de Contextos, un programa de análisis que se transmite todos los días de lunes a viernes a través de las redes del periódico Ultimátum. Muy buenas noches, maestra Enriqueta Burelo. Hola, buenas noches, Ricardo. Un gusto estar acá. Igualmente, gracias. Pues el día de ayer nos enfrascamos con nuestro amigo Juan Carlos Calimayor en una polémica sobre este partido español, los representantes de este partido español, Vox, y que un grupo de panistas los invitaron a México para que dieran una conferencia, para firmar una carta que ellos tenían respecto a hacer frente al acuerdo de Sao Paulo, el comunismo, y finalmente esto ya después se convirtió, fue un tema que prácticamente ha estado en el centro de la polémica desde el fin de semana pasado, y en el punto de que, y ha permitido que renazca el debate en torno a la ultraderecha en México, por un lado, y por el otro, a que buena parte del panismo, o una parte del panismo, está muy identificado con esta ultraderecha, uno de cuyos grupos pues se llama el Yunque, de larga tradición. ¿Te acuerdas el Muro también, aquella El organización Muro, de sí, el estudiantes que eran Muro, de derecha? Movimiento Unificado de Reforma Orientadora, que tenía su centro de operaciones, principalmente los tuvieron en las universidades de Puebla, de Guadalajara, y también llegaron a infiltrarse en la universidad Creo que en La Salle, ¿no? en la Salle y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bueno, pues ayer nos quedamos un poquito hablando sobre los aspectos de Vox. Creo que tuvimos el acuerdo de que pues Vox tiene una característica, que se ve un partido aparentemente inofensivo, que defiende los valores tradicionales, en este caso los valores tradicionales de la familia, en este caso de la familia española, y también pues defiende otras tradiciones muy españolas, ¿verdad? La tauromaquia, el hecho de la tauromaquia, el nacionalismo, está en contra de los separatismos. Y bueno, finalmente el debate ayer estuvo bastante interesante porque pues se ha estado señalando de que sí es un partido fascista, que sí no es un partido fascista, pero finalmente vuelve a surgir el fenómeno de la ultraderecha en México, un tema ya bastante viejo, como tú bien señalas. Ha habido muchos grupos, el Yunque, el Muro, Los sinarquistas, los ¿no? anarquistas, y en fin, pero lo que pues fue de risa, porque que fue un gran tropezón, y el primer gran tropezón del Partido Acción Nacional, que ahora ya también No sabe cómo zafarse. no sabe cómo zafarse, quiere mantener una posición centrista, democrática, que es, digamos, la que más le acomoda, pero pues no logra quitarse ese tufillo de ultraderecha, que pues siempre un buen sector de sus militantes tienen, ¿verdad? Finalmente, pues todos los partidos se escudan en la democracia, todos los partidos dicen ser demócratas y ser centristas hasta que no se demuestre lo contrario. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Pues ayer estuvo muy divertida y muy interesante un debate aquí que nos aventamos con Juan Carlos Calimayor sobre que si Vox era de derecha, si era de ultraderecha, si los valores que defiende son correctos o incorrectos. Y pues bueno, finalmente lo que llegamos es de que tiene muchos aspectos, o sea, no se le puede
señalar, se le maneja que partido fascista, bueno, por decir algo, porque finalmente el fascismo en un momento determinado tuvo como principal característica cuando surgió, y por eso tuvo muchas simpatías, su ferviente o su arraigado anticomunismo, ¿no? Incluso por eso se le dejó crecer, o sea, porque se pensaba que iba a ser un buen frente, principalmente los alemanes, contra la amenaza de la expansión de la Rusia soviética contra el resto del mundo, pero después se dieron cuenta de que pues el, el Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler, pues primero fue un grupo que quería la revancha respecto a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, quería recuperar posiciones, expandirse. Hubo un proyecto de Hitler, como bien saben, de querer ser el país o el grupo hegemónico en Europa, y fue una ideología que en su momento, digamos que se expandió y fue recibida ante esa amenaza de los comunistas que se sentía que venía por parte de Stalin, fue recibida muy bien por varios sectores de las clases medias, de las clases altas, no solamente en Alemania, sino en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo un partido nazi, un famoso actor que a mí me encantaba de chico que se llamó Errol Flynn, que era el famoso Capitán Sangre y Robin Hood, que Errol Flynn, pues estuvo ligado con los nazis. Aquí en México tocamos el caso del maestro José Vasconcelos, que también se vio un poco, no un poco, un bastante influido, atraído por el discurso del nacionalsocialismo. Incluso se hizo en México un periódico que se llamó Timón, una revista de propaganda pro-nazi, financiada con bastante dinero por la embajada alemana. Hubo un par de periodistas, los hermanos Borrego, Salvador Borrego. Salvador Borrego, sí. Que incluso escribió un libro que lo compré, no lo Periodismo compré. Trascendental, que era un texto de cabecera. Ese era el técnico para periodismo en la Carlos Septién, que también todavía en los 70s, para poder ingresar a estudiar ahí, te hacían un cuestionario para identificar tus preferencias ideológicas. Creo que nace desde la Asociación Católica Mexicana, ¿no? Creo que desde ahí nace la Carlos Septién. Sí, pero me llama mucho la atención que para estudiar en la Carlos Septién, aparte de que tenías que tener las calificaciones para entrar por parte del bachillerato, te hacían así como un examen ideológico, y si te detectaban así que eras medio rojillo, pues para afuera, ¿no? Te decían, ahí está la UNAM para que te vayas a estudiar con los marxistas. No, pero Salvador Borrego escribió un libro muy interesante que se llama, está en circulación, que se llama Derrota Mundial. Y en ese libro que se llama Derrota Mundial es toda una defensa al proyecto del nacionalsocialismo, contra lo que pues en su momento se manejó la amenaza de la masonería y del complot judío comunista, ¿verdad? Y por supuesto, pues hasta la fecha, después ya vino el descubrimiento terrible de los campos de concentración de los alemanes, un tema que, bueno, todavía sigue causando polémica, todavía ha dado lugar a muchas películas, incluso algunos sectores afirman que no, que ha sido parte del discurso, del discurso judío para poder avanzar en prebendas y apoyos hacia la causa sionista. En fin, que el tema todavía para mucho, ¿no? Pero aquí lo interesante, regresamos al punto, es de que todas estas telarañas y fantasmas del pasado, renacen
con la llegada de Vox a México. Y bueno, eso que empezamos a platicar como eso, le damos ya cierre al debate y hay muchos temas, ¿no? Ahorita sobre todo el hecho de que van a quitar la estatua de Cristóbal Colón de ahí de Paseo de la Reforma, también pues una acción que da risa. Se va a salvar de las pintas, ¿verdad? O al menos van a hacer que ahora ya las manifestaciones se desvíen hacia el parque donde vaya a ser ubicado. ¿Cómo ves todo este asunto, Víctor, que ayer no participaste? Pues mira, a mí me parece que ahí en el tema del Vox, hay temblor. ¿Algo ahorita? ¿Sienten el temblor? Sí, pero fue muy leve, ¿no? Sí. No, yo no lo sentí. Bueno. Mira, hay dos cosas que vale la pena rescatar. Bueno, hay muchas cosas, porque estos son argumentos y son temas que se introducen en el análisis sociopolítico nacional. Pero vale la pena que lo veamos desde una perspectiva analítica, más allá de los apasionamientos y las posiciones ideológicas personales. Primero, sí quisiera rescatar un poco esta teoría del complot que siempre existe. Siempre se dijo que los fascistas era un complot para la dominación del mundo. En realidad no lo era hasta que Alemania logró tener una presencia, digamos, militar, le declaró la guerra al mundo, pero cuando lo hace Hitler, el nacionalsocialismo ya no existía en términos ideológicos. Es decir, ya era otra cosa. Se ha hablado mucho de los judíos, por ejemplo, tú mencionabas los judíos. Yo quisiera recordar y recomendar un libro que se llama Diálogos en el Infierno, de Montesquieu y Maquiavelo. En realidad es de Arthur Joly, pero en realidad dicen que no lo escribe, sino que es la recuperación de unos, digamos, un encuentro, un coloquio que hubo entre los judíos más destacados del mundo, y que esto está escrito, digamos, en una especie de código. Por eso también le llaman a ese libro el Protocolo de los Sabios de Sion. Y ahí hay una especie como de conjura nacional, conjura mundial. Las conjuras mundiales siempre han existido y siempre ha habido, digamos, también tendencias ideológicas que buscan, por la vía de los hechos, las conjuras para la dominación mundial. O sea, no es nada descabellado y no es nada nuevo. Ya lo decíamos la vez pasada, por ejemplo, esta reunión o este acuerdo del protocolo de Sao Paulo, pues también es una forma de dominación hemisférica, continental, ¿no? Y Vox, pues es una respuesta, siempre va a aparecer una respuesta y no es de, digamos, de sorprendernos. Esa es la primera, el primer punto, que sí, pues efectivamente hay conjuras mundiales y las hay de distintos grupos, de distintas identidades, porque el ser humano siempre tiene ideas distintas hacia dónde debe dirigirse la sociedad y hacia dónde debe dirigirse el gobierno. Y muchas veces son ideas y muchas veces son intereses. En la mayoría de los casos son intereses. Hay que decirlo, eso se llama política, se llama control del poder, el control de una persona o de un grupo o de una institución o de un sistema sobre el resto de la sociedad. Eso es política. Y hay distintos métodos y distintas formas de hacer política y también distintos sistemas políticos. No vamos a entrar ahorita a detalle, pero eso es política. La otra tiene que ver, el otro punto que yo quisiera destacar, tiene que ver con la práctica política también y la legislación mexicana respecto a la participación en política. La ley señala que los partidos políticos son entidades de interés público y se constituyen para beneficio de la participación ciudadana con el objetivo de fortalecer la democracia. Más, palabras menos. Está en el artículo 41 constitucional y también está en la ley de partidos políticos. Y cuando tú vas a registrar un partido político, se supone que lo primero que debes de hacer es justamente cómo contribuye al espectro democrático en la sociedad. De tal manera que nuestra sociedad, que se autonombra y se autodefine constitucionalmente y conceptual y filosóficamente como una sociedad democrática, los partidos políticos, que son la correa de transmisión para las decisiones del ciudadano y los actores políticos y el gobierno,
entonces tienen que ser instrumentos democráticos, por definición. Esa razón es la que impidió durante muchos años, muchísimos años, que, por ejemplo, el Partido Comunista Mexicano estuviera proscrito. ¿Sí? El Partido Comunista Mexicano se fundó en 1919. El Partido Revolucionario Institucional, llamado originalmente Partido Nacional Revolucionario, en 1929. Es decir, el Partido Comunista es más antiguo que el propio PRI. El PAN, el Partido de Acción Nacional, que nace básicamente de las ligas anarquistas y de los grupos liberales, también se forma mucho antes que el PRI. El PRI aparece como Partido Nacional Revolucionario, luego el PNR, PMR y luego el PRI se conforma hasta 1929 ya como partido político y luego toda su transformación. Pero cuando se conforma lo hace desde el poder, lo hace desde la presidencia de la República y proscribe al resto de los partidos. Un partido totalitario, le llamaban el Partido Comunista Mexicano, no le permitieron competir y no le permitieron participar nunca. Hasta 1982, que se modifica la ley en el 77, se le permite que un partido de izquierda pudiera participar. Ya participaba un PPS, supuestamente para cubrir el espectro de la ideología de izquierda, que era un partido, pues, se le decían los rabanitos, rojo por fuera, blanco por dentro, no eran partidos en realidad de izquierda, y por otro lado estaba el PAN, que se suponía que era, digamos, un partido también que le disputaba el poder al PRI. Había una especie como, digamos, de show nada más en los partidos. Después de la debacle en el 68, el movimiento del 77 y la emergencia ciudadana del 85, el temblor del 85, aparecen distintos partidos y obtienen su registro. Hoy debemos de preguntarnos si todos los partidos son de izquierda, de derecha, o si son esencialmente democráticos, o si son demócratas. Yo quisiera poner dos ejemplos para que lo reflexionen. El PES. Se supone que en México están proscritos los partidos confesionales. Y vean ustedes toda la promoción del PES. Vean ustedes toda la promoción de un partido que es un partido, yo no creo que los que militan ahí, y los que conozco que militan ahí, que son representantes y que son diputados por ese partido, coincidan con esa ideología. Sin embargo, ellos son los diputados, ellos son los que lo representan. Y si ustedes ven la ideología y la forma de conducirse de ese partido, es un partido confesional, un partido que sería impensable en los años 70, en los años 80, ¿sí? Y hoy mismo me parece que no es un partido demócrata. Cuando es un partido confesional, no es un partido demócrata. Y sin embargo existe y tiene su representación y ganó, digamos, su registro. Bueno, en el caso de Chiapas tiene su registro, por supuesto, ¿no? Y ganó el registro nacional, tiene diputados nacionales, al final de cuentas sí obtuvo el registro. Es decir, ahí tenemos un buen ejemplo de un partido que no necesariamente es un partido demócrata. Ahora, por el lado de la derecha, olvídense ustedes del PAN. Hay partidos estatales en varios estados que abiertamente señalan, vean ustedes sus documentos, señalan posiciones también confesionales, más allá de que estemos de acuerdo o no. Y vean ustedes a Morena. Los primeros eventos que hizo Morena tienen que ver con una iglesia. No voy a mencionar la iglesia porque no se trata aquí de balconear a nadie. Pero vean ustedes los eventos masivos de Morena. Tenían que ver con la iglesia, con grupos eclesiásticos. ¿Dónde está la democracia? ¿Y dónde está la izquierda y dónde está la derecha? De tal manera que, para conclusión de este tema, quiero decirles que la ley dice una cosa, que se supone que deben ser demócratas, debe de permitir la libre participación de todos los ciudadanos, deben de contribuir a la democracia, deben de contribuir a los sistemas democráticos de competencia política, y hoy los partidos están desdibujados. Por eso no nos extrañe que el espectro ideológico se llene con conjuras internacionales o con propuestas internacionales que podemos llamarle de izquierdas, extremas derechas, ¿no? Podemos decirle de muchas maneras, pero en realidad lo que está de fondo es el interés de la dominación política de un sector y de un grupo. Vean ustedes quiénes son los asesores en la toma de decisiones, en dónde están, de dónde vienen. Es decir, no es solamente ponerle un adjetivo panfletario a un partido, al que sea.
vean ustedes el contexto. Las cosas están complejas, se están radicalizando, nos estamos radicalizando en el mundo, no solamente en México. En fin, ese es un comentario y lo pongo a la mesa. Sí, efectivamente, ahorita, para tomar el dato, pero sí, no quiero dejarlo pasar. Efectivamente, yo creo que en la discusión de ayer dejamos sobre la mesa si la llegada de Vox y el destapar la simpatía de ciertos grupos hacia lo que se le llama la ultraderecha, que, bueno, finalmente en el espectro político sería la contraparte de lo que se podría llamar la ultraizquierda, podría generarse un partido con esas características en el futuro inmediato y sobre todo de cara hacia las elecciones del 2024. Pues yo creo que sí, o sea, creo que finalmente muchos de los grupos identificados como grupos de derecha, grupos defensores de ciertos sectores, pues surgieron al calor de la polarización social que se dio durante el cardenismo y todavía subsisten, o sea, grupos como la Coparmex, un sindicato patronal, el mismo Partido de Acción Nacional, el sinarquismo que ya se manejó, que ya era así casi hasta militarista. Y es cierto lo que tú dices en el caso del PES. En el PES es sabido que incluso, bueno, no es sabido, se sabe que muchos de sus dirigentes, para empezar, son pastores, ¿no? Son pastores, están muy ligados a la iglesia, a la iglesia cristiana, que la iglesia cristiana es la contraparte de la teoría social de la Iglesia Católica, o sea, el cristianismo lo que pregona... La teología de la liberación. Sí, es la contraparte, el cristianismo lo que pregona es el individualismo, muy ligado a la visión protestante estadounidense, ¿no? Claro, pero creo que también el PES ha retomado algunas cuestiones que también pregonaban grupos católicos, ¿no? Sí, pero... Como el derecho a la vida, por ejemplo. Pero su esencia es cristiana. Sí, y el cristianismo, la iglesia cristiana, una de las características que tiene, bueno, lo que se le llama el cristianismo, que para que esté más identificado, se le podría llamar como la teología del individualismo, la teología del bienestar. Es decir, que primero es una iglesia en donde hay una relación no del pueblo, sino del individuo con Dios, en teoría, así a grosso modo. Y segundo, que es muy ligado a las corrientes norteamericanas. Si tú eres una persona que obras bien, pues Dios te va a recompensar económicamente. En consecuencia... Pero te interrumpo en esta parte, Ricardo. Sí. Porque la derecha tradicionalmente se ha identificado justamente como una forma de sumar la ideología práctica política a la teología. Sí, entonces, pero aquí entonces digo, tiene esa característica y ha jalado muchos sectores de clase media, ¿no? A diferencia del catolicismo, por decir algo, que en muchas otras iglesias en donde su objetivo son los pobres, que incluso en el mismo discurso de Jesucristo es la religión de los pobres. En el cristianismo, pues no, en el cristianismo la bendición viene a partir de la riqueza individual. Pero bueno, dejando a ese lado, hay muchos pastores metidos en el PES, eso es súper cierto, y efectivamente está muy ligado, bueno, incluso la labor de la corriente cristiana, social cristiana, uno de cuyos mejores representantes, y ahí tuvo en la revista metidos a los mejores representantes de la corriente social cristiana, pues fueron los Scherer. O sea, Julio Scherer y compañía es toda la corriente de la Iglesia Social Cristiana Católica. Pero justamente lo que yo decía es la hipocresía de los partidos políticos y de las izquierdas y las derechas. En muchas partes del mundo hay partidos socialcristianos y eso no es malo. Claro. Y que el PES participe no es malo, qué bueno, porque hay un espectro de preferencias de ese sector de la población y que lo hagan. Lo que quiero decir es que a veces nos espantamos con eso porque hay una hipocresía heredada de la idea del PRI, con todo respeto, pero es que era una idea centralista de la democracia.
y la democracia no puede ser centralista, la democracia tiene que ser pluralista, es decir, Bueno, tiene que haber de todo. sí, claro, y también ahí entra, sí, ya Claro. eso, y siempre ha estado en el debate la cuestión religiosa. O sea, no olvidemos que, por ejemplo, en la primera etapa del callismo, pues uno de las características del llamado Partido Nacional Revolucionario es que no solamente eran ateos, sino que aparte, bueno, eran liberales ateos, o sea, Sí. los ultraliberales. Aquí Y además tuvimos... Calles trató de crear, ¿no? Una iglesia mexicana, ¿no? Una iglesia Sí, católica mexicana. Se habla que de alguna manera la iglesia de San Pascualito, aquí en Chiapas, ¿no? Aquí en Tuxtla principalmente, puede ser originada en esta idea de Calles, ¿no? De la iglesia claro. católica No, y mexicana. nadie, ¿a quién no recuerda al famoso Quemasantos, Victórico R. Grajales, aquí en Chiapas? Así es. Que muchos políticos, hay fotos en El Comitán, Garrido Canaval en Tabasco. Claro. Garrido Canaval, ¿qué es? El abuelo, ¿no? O el papá, el abuelo de Patrocinio, ¿no? El abuelo de Patrocinio, así es. Bueno, pero en la que hay fotos donde muchos políticos afuera de los templos se ponían a brincar y a bailar el jarabe tapatío en las hogueras quemando santos, quemasantos Bueno, famosos. hay iglesias que todavía tú vas y no tienen la cabeza de los santos, por ejemplo. ¿Sí? Porque es decir, fue toda una época que a veces queremos olvidar o muchos quieren olvidar, pero fue una época digamos, de mucha agresión a la religión católica en ese momento. Hoy Sí, yo Leanne creo que los Meyer, ¿no? cristianos tienen la oportunidad en el PES y no se les debe negar, al contrario, se les debe permitir. Y hay que acabar con la hipocresía democrática y hay que permitir que todos participen, siempre y cuando sean los canales formales democráticos respetando el Estado de Derecho. Y Pero todas las además ideologías muchos caben. temas son transversales a todos los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, el tema del derecho a la vida, ligado a Provida aquí en México, y a Provida lo vemos muy cerca del PAN, pero sin embargo este tema está ligado al PES, está ligado también a un grupo de priistas, ¿verdad? Está presente en muchos partidos políticos, no solo es un tema de ultraderecha, ¿no? O de derecha, sino que es un tema nacido de la idiosincrasia católica en la que crecimos el pueblo mexicano, ¿no? Y por ejemplo, el escándalo aquel de Serrano Limón, que descubre fundar todo este recurso que se le da a Serrano Limón, creo que fue en la época de Fox o Calderón, no recuerdo bien. Tangas, ¿no? Sí, que usaron parte del recurso en Tangas, ¿no? Cuando fundar una organización feminista que se dedica sobre todo a ver el tema de presupuestos, al tema de transparencia, revisa que le costó muchísimo que le dieran todos los papeles de la transparencia de este proyecto, de estos recursos que le habían dado a Provida, ¿no? Y ahí terminó la Serrano Limón, ¿no? Sin embargo, ahorita con el tema del aborto, de la despenalización del aborto, que hoy vuelve a surgir con toda la fuerza, con el dictamen de la Suprema Corte, hace que Provida vuelva a retomar fuerzas, y también grupos como similares a Vox en México, ¿no? Y finalmente lo que dice Víctor es cierto, o sea, tienen derecho a expresar su desacuerdo y son válidos. O sea, otra cosa es de que, digamos, tengan el poder suficiente, porque finalmente el poder se gana en las urnas para poder echar abajo legislaciones que va en contra de su forma de pensar. Es el mismo problema que se está ahorita viviendo en la sociedad mexicana, que está polarizada. O sea, hay un grupo que está a favor de esto, hay otro grupo que está en contra, pero finalmente la posibilidad de modificar leyes y demás, pues depende del apoyo popular, del apoyo que un partido pueda tener a través del voto, ¿no? El caso de Vox es interesante porque, bueno, en el caso de España, es un partido que no oculta sus características tradicionalistas y que van contra las corrientes reformistas en la actualidad, y que está agarrando fuerza, y que lo mismo está sucediendo en varios países de Europa, que mientras se maneje
este fenómeno o este enfrentamiento ideológico en términos políticos a través de los partidos y en las cámaras, todo está perfecto. El peligro es cuando eso trasciende a las cámaras, trasciende a los partidos políticos y se expresa en movimientos xenófobos, de agresión a los migrantes, etcétera, ya en la calle. Y ese es el peligro. Ese es el riesgo, o sea, que participe políticamente en las distintas expresiones ideológicas, eso es deseable. Lo que quisiéramos tener en México, por supuesto, y en todo el mundo, es que hubiera canales muy bien definidos, canales de participación, donde todas las expresiones puedan hacerlo sin más limitante que el respeto a los derechos humanos, sin más limitante que el respeto a la democracia, sin más limitante que el respeto a la ley, pero que participen todas las expresiones políticas y todas las expresiones ideológicas y que gane quien pueda, quien sea mayoría, porque la historia la historia no es estática, va cambiando, ¿sí? ¿Por qué en España triunfa el franquismo? Pues porque hubo movimientos anarquistas terribles que se convirtieron en atentados también, hay que recordar esa parte. Y luego el franquismo, digo, no estoy justificando el franquismo, estoy dando solamente una visión, digamos, más completa. ¿Por qué el franquismo derrota? Pues por todo lo que hizo, que fueron abusos, que fue asesinatos, que acabó con el proceso de la República Española. Por cierto, nosotros... De la Tercera República o la Cuarta Claro, República. por cierto, nosotros, por ejemplo, mucho de nuestro sistema político se lo debemos a esos demócratas españoles que llegaron a México en el tiempo de Cárdenas y unos años después, y que constituyeron en gran medida no solamente la academia, hay académicos verdaderamente destacados que vinieron de España, es decir, toda su intelectualidad o gran parte todo el Colegio de México, América Latina. ¿no? El Colegio Madrid y una serie de instituciones. El Colegio de México, el Colegio Madrid, hay muchos, la propia UNAM se benefició con muchos intelectuales, pero también América Latina, todo el resto de América Latina. Sí, a todos lados fueron. Hubo un éxodo, digamos, intelectuales que fue muy bueno para América. Claro, a mí lo que me preocupa que crisis, por ejemplo, como la de los migrantes, que aquí en Chiapas lo estamos viviendo mucho más fuerte que en otros estados de la República, provoque una serie de antivalores, ¿no? Como la cuestión xenófoba, ¿verdad? En lugar de contribuir al diseño de una política de atención a la migración, hace que la población se encuentre, vea como enemigo, ¿no? Al migrante, ¿no? Porque siente que le está quitando trabajo, siente que puede ser un ladrón, le dan una serie de estereotipos, ¿no? Que acompañan a la figura del migrante, ¿no? Y pues que mira, ahí qué tal, el grave problema que se ha dado es que hay una indefinición de una política propia mexicana. Han tenido decisiones erráticas, contradictorias, conflictivas, que confunden al propio migrante y que confunden a la sociedad. Yo nada más quiero recordarles, hace un año y medio, cuando empezaron a llegar las primeras caravanas, salía la gente de Tapachula y toda esa región, de las regiones lo conozco, a darles de comer a los hermanos centroamericanos. Salían a recibirlos con aplausos. López Obrador dijo que las fronteras estaban abiertas y yo creo que en el fondo es lo que quiere es eso. Sin embargo, hay compromisos con Estados Unidos donde dice, hey, no sigas abriendo fronteras. Y esa contradicción entre las decisiones y la ideología justamente del presidente con las presiones de Estados Unidos, pues te conducen a posiciones erráticas. Castigar a los agentes de migración porque golpean a un migrante y creer que con eso está sancionando una buena política migratoria es absurdo. No, ellos están obedeciendo a órdenes. Y lo que está pasando es verdaderamente alarmante. Están atacando los derechos humanos. Lo que yo decía, todos podemos participar siempre y cuando respeten los derechos humanos. Están atacando los derechos humanos de los pobres migrantes. Eso no puede ser. No hay una política migratoria, digamos, sólida, clara, contundente, que le permita a los migrantes atravesar o estar de manera legal y también que le permita al Estado mexicano deportarlos en las condiciones de respeto a los derechos humanos, si así fuera el caso. Pero no lo hay. Creo que ya había habido logros interesantes, ¿no? En el una cosa que a mí me gustaría dejar ahí antes de que se me vaya, que estamos viendo la cuestión migratoria. Fíjense que la coordinadora de una comisión interamericana de derechos humanos que se llama Lilia Pérez Rodríguez
denunció que en Quintana Roo el paso de ilegales en el aeropuerto de Cancún se ha convertido en un negocio millonario para los agentes del Instituto Nacional de Migración, pues señala que cuando hay dinero pasan y pues de lo contrario son sometidos y retenidos. Los haitianos, si ustedes recuerdan, de lo que se están quejando es precisamente del burocratismo. Ahora bien, va la sorpresa. ¿Quién creen que está como delegada del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo? Pues una señora que se llama Carmen Yadira de los Santos Robledo, que antes ocupaba el mismo cargo acá en Chiapas y en donde fue sustituida ahora por el nuevo delegado, que es Aristeo Taboada Rivera, precisamente por denuncias. Malos tratos, ¿no? No, sobre corrupción. No, corrupción. Sí, es cierto. Corrupción. Y es muy explicable, o sea, ¿por qué el burocratismo? Pues porque si no sueltas dinero, no pasas. Incluso hubo una entrevista muy interesante que le hizo, que se hizo en el programa, que le hizo Carmen Aristegui a Toniatú Guillén, que es ex titular del Instituto Nacional de Migración, y dice, daba cifras interesantísimas, dice, pues las personas que logran llegar a la frontera norte son las que tienen dinero, le pagan 10,000, dio la cifra, $10,000 al pollero. Estamos hablando de un negocio de arriba de los son $10,000 por persona. Y si estamos hablando caravanas de 100,000 personas que sí logran llegar hasta Estados Unidos, es un negocio ultramillonario. Claro, el tráfico de personas es en este momento, creo yo, el segundo negocio o el tercer negocio más lucrativo de la delincuencia organizada después del narcotráfico. Hay que decirlo así. Y en parte, yo no digo que todos, pero en parte el burocratismo, el hacer el trámite del Instituto Nacional de Migración es eso, y la hazaña con que se ataca al migrante es lo mismo, casi le están diciendo, ¿quieres pasar? Y no quieres que te golpeen, y no quieres ir en caravana, ahora sí que ponte guapo, paga. Sí, sobre todo, por ejemplo, muchas mujeres se preparan, ¿no? Toman anticonceptivos porque saben que pueden ser violadas, ¿no? Menos de un para minuto no embarazarse, ¿no? Toman toda una serie de precauciones las mujeres, sobre todo, porque son las que más, las más vulnerables, ¿no? Hay una fotografía donde está un agente de migración, así como que sin querer le toca los senos a la migrante, ¿no? Hay muchas fotografías muy evidentes. Contextos.